Bueno, tengo un ratito todavía, creo que ustedes empiezan de mi cuarto, pero bueno, me voy presentando para los que no me conocen. Mi nombre es Elisa Vázquez, yo soy médica clínica y médica infectóloga, fui varios años docente de medicina interna, así que tengo medio un sesgo con el tema de la medicina interna. Así que la idea de la charla de hoy es un poquito poder integrar, es una patología muy frecuente desde la medicina interna también, así que poder integrar un poquito los conocimientos que nos traen, ustedes traen de micro, que ustedes traen de todos lados, ¿sí? Sobre todo de la UDH, cada uno viene de un UDH diferente y viene con conceptos diferentes, así que la idea es poder integrar un poquito eso y aclarar algunas cosas que se han tal vez modificado en el tiempo. Ustedes saben que infecto es una especialidad que es muy variable en el tiempo, tal vez no es como otras que varían más lentamente. El tema de la medicación, las recomendaciones va variando según la resistencia de los microorganismos que vamos teniendo, así que todo el tiempo tenemos que estar viendo si los antibióticos que aprendimos hace un tiempo son los que están recomendados ahora o hubo algún cambio. Y la verdad es que en este tema que me toca a mí, hace un tiempito, sí, justo antes de la pandemia hubieron cambios en las recomendaciones y todavía hay muchos médicos que siguen utilizando los esquemas antibióticos previos a esa recomendación, con la recomendación anterior. Entonces a veces se genera un poco de controversia de qué uso, qué no uso, ¿sí? Bueno. La idea es que la clase, ¿sí?, sea interactiva, ¿sí?, que no sea una charla mía o una exposición mía, sino que podamos aportar todos. Así que bueno, la idea es arrancar con casos clínicos, ¿sí? Vamos arrancando con un caso, ¿sí? Vamos a suponer que ya se recibieron, ¿sí?, hace poquito, se decidieron ir a un consultorio, ¿sí?, están haciendo unas horas en un consultorio y llega una paciente joven de 20 años que les dice que tiene molestias cuando va a orinar, ¿sí? Que eso tiene unos días de evolución, 2-3 días de evolución, que está muy molesta y que por eso los viene a ver, ¿sí? Vamos a hacer siempre lo mismo, ¿sí? Primero anamnesis, después examen físico y después tomamos alguna conducta. ¿Qué interrogarían? ¿Qué le preguntarían? ¿Qué creen ustedes que es importante preguntar en un caso así? ¿Cuándo empezó? 2-3 días atrás. ¿Y qué me puso que si le pasó en vacaciones? Eso es una pregunta importante, ¿sí? No, primera vez. Si tuvo fiebre, no tuvo fiebre. ¿Características del dolor? O sea, ¿es ardiente? ¿Qué tipo de dolor es? Sí, en realidad es más ardor que otra cosa. Más que dolor que ardor. Bien. ¿Qué me dice un acompañante? ¿Cómo cuál es? Bien. Náusea, vómito. Bien. ¿Qué más? Tenesmo. ¿Qué más? Las características de la orina. Bien. ¿Qué más? Están faltando preguntas importantes. Si tomó algo, sí. Si ya se automedicó, si hay algo muy común, sí. Las pacientes que cuando vienen a ver ya probaron varias cosas, sí. Bien. ¿Y su vida sexual? Su vida sexual. ¿Sexualmente activo? Sí, está bien. Podemos preguntarlo en una primera consulta. Seguida esta consulta va a venir el uso del bidet, ¿sí? Yo en general tanto el tema de los síntomas en relación a la actividad sexual o el uso del bidet o cómo es la higiene y todas esas cosas que ustedes traen de micro, prefiero guardarlo por una consulta posterior si la paciente hace recurrencia. Porque la verdad es que en el primer evento mi idea es hacer diagnóstico, tratarlo. Pero si es una paciente que viene con cuadros a repetición, ahí yo tengo que buscar algo que lo esté desencadenando, algo que lo esté predisponiendo, algo que yo pueda modificar para que las recurrencias se corten o no sean tan frecuentes. Entonces ahí, y en un momento que ya voy a tener más confianza con la paciente, ya podemos, me parece, hablar. Pero bueno, ya recién, hola, ¿qué tal? Soy la doctora Vázquez, ¿tenés algo después de las relaciones? ¿Es después de las relaciones? Que yo me parece un poco violento de entrada, ¿sí? O sea, la relación médico-paciente es algo que tenemos que aprender también a generar, ¿sí? Dentro de lo que es el ámbito médico. ¿Qué más? 20 años. Bien, ¿qué más? Bien, cualquier patología de base, ¿sí? No es lo mismo, estamos hablando de una paciente de 20 años que no tiene ninguna patología de base, o estamos hablando de una paciente de 20 años que tiene patología de base, ¿sí? Que es diabética, que tiene inmunodepresión, ¿sí? Que tiene antecedentes de patología del árbol urinario, ¿sí? No es lo mismo y eso lo tengo que preguntar, ¿sí? Junto con eso, junto con esta pregunta, en general me echamos, ¿sí?, la pregunta de ¿tomas alguna medicación? ¿Por qué? Porque ¿qué nos suele pasar? Yo le pregunto a los pacientes, ¿vos tenés alguna enfermedad de base? No. ¿Tomás alguna medicación? Sí, enalapril, los sartán, eso me saca toda la lista de medicación que toma y ahí descubro que en realidad tiene un montón de patologías que el paciente las tiene tan incorporadas que no las relaciona como patología de base, ¿sí? ¿Qué más? Me está faltando una pregunta importante. Quizás después se me ocurren otras, pero hay una que es importante. Ahí está, esa pregunta, ¿sí? Y ya lo vamos a ver. No solamente porque hay fármacos que yo no puedo usar en una mujer que presumo que pueda estar embarazada y dentro de eso están los antibióticos, algunos antibióticos, sino porque, bueno, vamos a ver que en esta patología no es lo mismo que una mujer esté embarazada que si no lo está, ¿sí? Bien, habiendo hecho todas estas preguntas, ¿sí? Ahora sí, después se me ocurre alguna que nos olvidamos, se las digo.
¿qué hacemos? La vamos a revisar y ¿qué evaluamos puntualmente? Puntos dolorosos, por Sí, los ejemplo, puntos abdominales, dolorosos. Bien, o sea, hacemos una evaluación del abdomen, si tiene dolor, si tiene hipogastrio, Puño si percusión. tiene puño percusión, que por ahí también me lo dijeron, hacemos puño percusión, bien, ¿algo más? a ver si tiene fiebre. Podemos usar, obviamente, signos vitales es algo que en general hacemos a todos los pacientes cuando arrancamos el examen físico. ¿Algo más que crean así importante en esta patología? La hidratación, sí, también siempre tiene vómitos, que estos cuadros a veces se relacionan con vómitos, sí, pero bueno, está dentro de lo que miramos siempre, sí, o sea, nosotros vamos a buscar algo puntualmente, pero no le sacamos el ojo, sí, el hecho de que el paciente luce bien, si no luce bien es algo que ya lo tenemos incorporado, sí, ya el ojo clínico no lo podemos sacar, ¿no? Lo hacemos todos juntos. Bien, evaluamos eso y tenemos que definir ahora qué hacemos, ¿sí? Lo primero que internamente hacemos los médicos es pensar, ¿sí? La impresión diagnóstica. ¿Qué impresión diagnóstica tiene usted? ¿Qué piensan que tiene la paciente? Una infección urinaria. ¿Una infección urinaria de qué tipo? Depende. ¿Cómo fue el examen físico? Baja, pensamos que tiene una cistitis, ¿sí? Bien. ¿Es la única patología que puede dar estos síntomas? ¿Es lo único que pensamos? ¿Qué otra patología? ¿Cuál sería su diagnóstico diferencial? Más fuerte que no escucha acá abajo. Podría ser, sí, podría ser. Tendría fiebre, ¿no? En general, la gripe tiene fiebre. Sí, podría ser que tenga una litiasis y le esté generando disuria. Sí, en general debería tener dolor lumbar, que esta paciente no tiene. ¿Sí? Pero ¿cuál es su mayor diagnóstico diferencial? ¿Qué suele generar esta molestia al orinar las mujeres, esta disuria? Una vulvovaginitis, sí, es el primer diagnóstico diferencial, la vulvovaginitis. Así que tengo que apuntar a eso. A ver, ¿es una cistitis o una vulvovaginitis? ¿Sí? Y algo que no preguntamos, a punto de partida de esto, es si tiene síntomas ginecológicos, si tiene flujo, si tiene dispareunia. Eso tengo que preguntar porque el primer diagnóstico diferencial es ginecológico. ¿Sí? Bien. Dicho esto, si le preguntamos si tiene flujo, qué sé yo, nos dice que no tiene flujo, que no tiene dispareunia, que no tiene nada, que no estaba pensando en algo ginecológico. Bien, tenemos que definir qué hacemos. Y acá viene el primer punto de controversia. ¿Qué hacemos con esta paciente? ¿Le pido? ¿Qué le pido? Sedimento. ¿Todo el mundo está de acuerdo en pedir un sedimento urinario? ¿Alguien no está de acuerdo? ¿Vos no estás de acuerdo? ¿Por qué no? Bien, ¿vos qué le harías? Antibiótico y a la casa, no le pedís ningún estudio. Estamos en consultorio igual, no estamos en la guardia. Yo por ahí si puedo en consultorio puedo más un caso de guardia. Sedimento, pero acá las chicas también querían hacer el sedimento. Yo pregunté, ¿a alguien no le pediría sedimento? El doctor me dijo que no le pediría sedimento. Bien, ¿alguien le pediría otra cosa que no fuera sedimento? ¿O alguien le pediría sedimento y algo más? No. ¿Ah? El cultivo yo no sé si haría al inicio, porque es la primera vez que tiene, o sea, la clínica, y quizás si tiene recurrencia, ahí sí buscaría el germen que está causando, quizás el tratamiento está causando resistencia. Pero como es la primera vez, no sé si es necesario hacer un cultivo. Bien, bueno, yo después les voy a decir cuál es la recomendación. Yo los escucho a ustedes para una idea más o menos con qué idea viene, yo después les cuento a ver cuál es la recomendación. Tengan en cuenta algo que nosotros usamos mucho los médicos, que es la palabra tratamiento empírico. Van a escucharlo mucho acá en la cursada. Tratamiento empírico hay de dos tipos. Uno es tratamiento empírico, como nos plantea el compañero, que es yo no pido nada y hago un tratamiento antibiótico, ¿sí? Después veo la evolución. Y otra forma de hacer tratamiento empírico es yo pido X estudios, que crean cultivos que tardan más tiempo, mientras tanto arranco un tratamiento, ¿sí? Y después veo los cultivos y veo si modifico. Eso es algo que hacemos los pacientes sépticos. Si el paciente llega séptico, obviamente no voy a esperar los cultivos. Tomo todas las muestras de cultivo, las mando al laboratorio, inicio el tratamiento empírico y después en base a los cultivos modifico o no el tratamiento empírico inicial, ¿sí? Pero bueno, sepan que existen estas dos cosas y a veces decimos tratamiento empírico y no especificamos si es pidiendo la muestra previamente o no, ¿sí? Acá el doctor nos plantea una situación donde él no pediría ninguna muestra y otra opción podría ser, ¿sí? Pedir una muestra de cultivo, esperar el resultado, empezar un tratamiento empírico o no, o esperar el resultado y recién con el cultivo medicarla, ¿sí? Yo lo sitúo en consultorio en particular y en este momento en particular de crisis dentro de la medicina, que ustedes habrán escuchado 1000 veces en estos últimos meses, de post-pandemia, pero es una crisis que ya viene teniendo, lo he escuchado seguramente ayer en el Ateneo, la dificultad de trabajar de médico actualmente. Y eso llega también a los pacientes, en el caso que los pacientes piden turno con los médicos y el turno es a 3 meses, 4 meses, y gran parte del personal médico se ha bajado o se está bajando de las prepagas o de las obras sociales, lo cual cada vez cuesta más conseguir un turno. Entonces pónganle una situación en que yo a esta paciente decido pedir un sedimento urinario y tomar conducta en función del sedimento. Entonces yo le digo, bueno, vas a tomar un sedimento, la paciente va a su casa, busca la cartilla donde puede llevar la muestra de sedimento, compra el frasco, junta la muestra, la lleva. ¿Qué le van a decir en el laboratorio? El sedimento está en un ratito, pero en el laboratorio no le van a venir a decir, venía en un ratito, porque la tienen que mandar, la tienen que procesar, tiene que venir el resultado, lo tienen que cargar a la compu. Le van a decir, bueno, en una semana tenés el resultado.
La paciente a la semana va a buscar el resultado, vuelve a tratar de pedir turno conmigo y le gana 3 meses. Dentro de 3 meses la paciente me viene a ver con el resultado de seguimiento en la mano, 3 meses de disuria, ¿sí? Yo lo veo y ahí decido que quizás le quiero pedir un cultivo. Entonces vuelvo a lo mismo, vuelvo a su casa, mira la cartilla, junta la orina, qué sé yo, que esto y que el otro, 2 días de cultivo, te dicen que vengas a la semana, capaz que en 6 meses la estoy medicando. ¿Sí? Entonces uno tiene que también ver cómo se organiza para poder resolverle al paciente de la manera más óptima posible y sin demoras. ¿Sí? Con los chicos esos días en el práctico vimos un paciente que tenía unos ganglios desde febrero y estamos a agosto y todavía no se había biopsiado cuando lo querían biopsiar desde febrero. Pero la burocracia llegó a que lleguemos a agosto y el paciente está sin biopsiar. ¿Sí? Así que bueno, eso es parte de nuestra responsabilidad también. Bien, hagamos lo que hagamos con esta paciente, después resolvemos qué es lo que está recomendado. Póngale que decidimos que pidiéndole o no pidiéndole cosas, la paciente se va a ir con un antibiótico hoy. ¿Con qué antibiótico se va? ¿Qué líquido? Depende. ¿Cefalexina? ¿Qué más? No. TMS puede ser ¿Nitrofurantoína? TMS también. ¿Cipro? ¿Alguien te indicaría otra cosa? Cipro para alta. TMS. TMS, fosfomicina. ¿Alguien tiene otra idea de antibiótico para este cuadro, para cistitis? Amoxiclavo para embarazadas. Pues. Amoxiclavo. Bueno, acá, esas son todas las opciones que escucharon por ahí, que vieron en la guardia que se usa, que vieron en clínica que usan. Bien, vamos a ir resolviendo este cuadro con las recomendaciones actuales. ¿Sí? Esos son los objetivos que decide la cátedra que les pronuncie. Dijimos que, bueno, cuando estábamos hablando de la paciente, que las infecciones urinarias pueden ser divididas en altas o bajas, pielonefritis o cistitis, esa es la clasificación clásica. Pero a mí lo que me gusta es esta que también ustedes nombraron, como al pasar de las infecciones urinarias complicadas o no complicadas. Esta es la que me gusta, primero porque la toman en el examen, y segundo porque es la más práctica. ¿Sí? Es más práctica para tomar conducta con el paciente. ¿Sí? Aquí le vamos a llamar tanto no complicada como complicada, se dividen en cistitis o pielo. ¿Sí? La no complicada va a ser la infección urinaria alta o baja que se dé en una mujer joven, no embarazada, sin ninguna patología de base. Por eso la importancia de preguntar si la paciente tenía patología de base, porque me permite rotular a la paciente en ITU complicada o no complicada, y que sea el primer episodio. ¿Sí? En cambio, la ITU complicada va a entrar todo el resto de la población. Si es hombre, es complicada. Ojo que lo toman. Hombre en ITU lo toma una docente. Si es niño es complicada, si está embarazada, si es inmunodeprimido, si es soldado, si tiene patología base, si es cardiópata, hepatópata, renal crónico, trasplantado, todo eso es complicado, ¿sí? Así que solamente no complicado la mujer joven, no embarazada, sin comorbilidades. Ustedes van a decir, ¿qué grupo etario tan pequeño? Sin embargo, en ese pequeño grupo etario es donde más infecciones urinarias vamos a ver, por una cuestión anatómica del ascenso de las bacterias, que se los dejo para que busquen en el libro, lo lean solitos, eso no hace falta que usemos tiempo de la clase en explicar eso. En cuanto a los síntomas de una cistitis son clásicamente disuria, polaquiuria, urgencia miccional y tenesmo, sin fiebre. Si la paciente tiene fiebre, ya tengo que pensar que la ITU es alta y tengo que tratarlo como una ITU alta. ¿Sí? Independientemente que no tenga puño de perfusión, independientemente que no tenga dolor lumbar, si tiene fiebre ya tengo que pensar que es alta y tengo que abordarla como tal. ¿Sí? Y acá viene la primera discusión que tuvimos. ¿Qué hacemos? ¿Le pedimos algo o no le pedimos nada? De querer pedir algo, yo podría pedir sedimento urinario, que es patológico cuando tengo más de 10 leucocitos por campo, que pueden ser leucocitos, pueden ser piocitos. A veces uno escuchaba en la guardia decir, pero si tiene un piocito reemplaza los 10 leucocitos. No, tiene que ser más de 10. Leucocitos, piocitos, los que le guste, pero más de 10. Y puedo pedir un urocultivo, que es positivo cuando es más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia para un patógeno único, sí, a veces con recuerdos menores también lo consideramos, si el paciente está muy sintomático, pero estas serían las opciones. El tema es, ¿yo debo siempre a una paciente con cistitis pedirle los estudios? La respuesta es no. No siempre debo pedirlo, aunque puedo pedirlos, ¿sí? El hecho que yo diga puedo no pedirlo no quiere decir que esté prohibido, ¿sí? Y esto viene de una postura que viene de medicina familiar, medicina generalista, donde ellos postulan que ante ciertas situaciones una infección urinaria puede ser, que es la única patología que uno podría tratar telefónicamente. Entonces, haciendo las preguntas correctas, yo sin mucha posibilidad de equivocarme podría acertar y medicar a la paciente telefónicamente. ¿Y a qué paciente yo podría medicar sin pedirle nada, si quisiera? Tiene que ser una paciente joven, ¿sí? No embarazada, por eso es muy importante la pregunta del embarazo, que tenga su primer episodio y que no haya estado tomando antibióticos en el último tiempo. Tengo que preguntar eso, si es primer episodio, si tomó por otra cosa antibiótico en el último tiempo, se automedicó, ¿sí? Que tenga los síntomas que sean claros de cistitis, ¿sí? Y que no tenga patología de base. ¿Sí? Si reúne todas esas cosas, yo a la paciente la podría tratar sin pedirle nada. No le pido nada, como decía el doctor, se va con la receta a la casa, si no responde, si los síntomas no mejoran, ahí la paciente debe volver a control y yo ahí sí, si la paciente no respondió, estoy obligada a pedir el urocultivo. ¿Sí? Pero si la paciente no respondió y ya había tomado el tiempo, es probable que no caiga esa infección. Puede ser, puede que no. Poner que tenga una Escherichia coli, poner que yo le diga antibiótico X y la paciente tiene una E. coli resistente al antibiótico X, probablemente los síntomas no lo mejoren. Me diga, ¿sabes qué? Este antibiótico al cohete, empecé a gastar plata al cohete. Es más, probablemente la paciente nunca vuelva a mí.
¿O qué pasa cuando un médico me da algo y no me resulta? Me voy a otro. Entonces yo nunca me voy a enterar que la paciente no respondió. Va a ir de médico en médico hasta que alguien le resuelva, y eso es lo que ocurre habitualmente, ¿sí? Pero bueno, yo tengo que decirle a la paciente, yo tengo que citarla y decirle, bueno, vení tal día con un sobreturno y venís y me contás si anduviste bien, si no anduviste bien, y si la paciente no anduvo bien, ahí sí o sí tengo que pedir el urocultivo. ¿Qué es lo que yo hago en la práctica diaria por una cuestión de agilizar tiempos y de ser operativa, ¿sí? Yo pido el urocultivo. Si la paciente reúne todo esto y los síntomas son muy claros de cistitis, el sedimento no me va a aportar más que la clínica. El valor predictivo positivo del estudio no supera el valor predictivo positivo de la clínica en esta patología, ¿sí? Entonces el sedimento yo sé que no me va a aportar, pido directamente el urocultivo, que le digo a la paciente, anda a tu casa, compra un frasquito, busca la cartilla donde lo vas a entrar, ¿sí? Toma la muestra, una vez que tomaste la muestra y la pusiste en la heladera, empezá con el antibiótico que te di. Una vez que tengas el urocultivo, me venís, me traes el urocultivo y vemos si coincide con el antibiótico que yo te di. Probablemente si anduvo bien ni venga, pero bueno, ¿y qué pasa si la paciente tenía una Escherichia coli resistente? Cuando venga, yo ya voy a tener el urocultivo y ya voy a poder en ese momento cambiarle el antibiótico sin mayor demora. Es una estrategia operativa que a mí me resulta, por eso se las cuento, quizás les resulta a ustedes, pero bueno, sepan que hay una pregunta de choice del examen de residencia que plantea un caso similar a este, que las opciones son, le pido el urocultivo, le pido sedimento o urocultivo, no le pido nada, y no me acuerdo cuál es la otra opción. La respuesta que se toma como correcta es, no le pido nada, porque es una paciente joven, no embarazada, primer episodio, todo lo que dijimos, ¿sí? Así que sepan que tienen esas alternativas. Pónganle que tiene una amiga en Punta Cana de vacaciones que está con este cuadro, lo llama por teléfono, ustedes haciendo las preguntas correctas podrían medicarla por teléfono si cumple todos esos requisitos, ¿sí? Bien, ¿y cuáles son esos antibióticos? Estoy salteando una parte. ¿Por qué es que yo puedo hacer esto? ¿Por qué es que un médico viene acá, se para adelante y les dice ustedes pueden, un infectólogo viene y les dice ustedes pueden medicar sin pedir cultivos? ¿Sí? Es porque la mayoría de las infecciones urinarias en este tipo de pacientes, está ahí tu no complicada, mujer joven, primer episodio y todo lo que les dije antes, yo puedo predecir cuál va a ser el patógeno que lo va a causar. Muy probablemente sea una Escherichia coli, ¿sí? Puede ser otro patógeno, sí, puede ser un protis, una Klebsiella, un enterococo, pero lo más probable es que sea una E. coli. Y si yo conozco la sensibilidad, la resistencia de la E. coli de la región donde yo trabajo, podría medicar totalmente empírico sin mucho riesgo de equivocarme. Y estos, les hago hincapié, lo que hablábamos antes, o sea, la epidemiología tiene que ser de la región donde yo trabajo. No es lo mismo la resistencia de la Escherichia coli en la República Argentina que la resistencia de la Escherichia coli en España, donde tienen más resistencia que nosotros, en Londres o en Estados Unidos. Entonces, cuando yo voy a ser infecto, yo tengo que leer guías que sean nacionales. No me sirve la guía de Estados Unidos porque ellos probablemente usen otros antibióticos diferentes porque tienen una resistencia diferente, ¿sí? Y acá es donde hubo este cambio, ¿sí? Justo antes de la pandemia, la Sociedad Argentina de Infectología había hecho un relevamiento de la Escherichia coli en orinas de población, de mujeres jóvenes, ambulatorias, qué sé yo, en todo el país, en muchos centros del país, y ahí notaron que las cosas habían cambiado, ¿sí? Que la resistencia de la Escherichia coli había variado y por eso se cambiaron las recomendaciones. ¿Cuáles son los antibióticos que yo puedo usar en una infección urinaria? Son todos los que ustedes dijeron, ¿sí? Ustedes nombraron Bactrim, que es metoclopramida sulfa, quinolona, cipro nombraron, nitrofurantoína, beta-lactámico, fofomicina, todos estos antibióticos se pueden usar en infección urinaria. Lo que yo tengo que determinar es cuál puedo usar empíricamente, porque si yo tengo el urocultivo que me dice que la E. coli es sensible a, no sé, amoxicilina, por ejemplo, yo puedo usar amoxicilina. El tema es si lo puedo usar empíricamente o no, dada la resistencia que tiene la E. coli a la amoxi, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios y los contras de cada uno de estos antibióticos? Porque no elijo uno u otro banalmente. Tengo que evaluar cuáles son los beneficios de cada uno. Las recomendaciones anteriores a la actual decían que la recomendación era usar Bactrim o Cipro. Esas eran las dos opciones que teníamos como primera opción. Eso ha cambiado. ¿Y por qué? Lo ven que los tienen los dos primeros. Era porque tanto Bactrim como quinolona me permite en cistitis no complicada, mujer joven, no embarazada, todo eso, hacer tratamiento corto. El tratamiento corto es por 3 días. Y eso me asegura que la paciente va a terminar el tratamiento. Porque ¿qué pasa habitualmente? Al tercer día dejan de hacer síntomas y después no terminan el tratamiento y eso genera resistencia. Entonces, usar esos antibióticos me permitiría, en cistitis no complicada, hacer tratamiento corto. ¿Qué pasa con nitrofurantoína? El tratamiento ya es de 5 días, betalactámicos 5 a 7. Una contra que tienen betalactámicos, que nombraron varios betalactámicos ahí para el uso, es que no logran decolonizar el introito vaginal. Hablamos al principio, cuando estábamos interrogando a la paciente, sobre el tema de las recurrencias. Son muy comunes las recurrencias en mujeres jóvenes, sexualmente activas, y eso tiene que ver con una colonización del introito vaginal. Si el betalactámico no decoloniza el introito vaginal, sería una contra que podría eventualmente favorecer una recurrencia, ¿sí? Y bueno, fofomicina, que me lo nombraron, la verdad es que la fofomicina estamos tratando de guardarla un poco, porque estamos viendo infecciones urinarias por patógenos muy resistentes, principalmente en pacientes que han hecho muchos esquemas antibióticos, que solamente son sensibles a fosfo. Entonces, en general, la guardamos para esas situaciones, cuando lo único sensible que tenemos es fosfo, ¿sí? Y acá tenemos lo que recomienda la Sociedad Argentina de Infectología actualmente en base a este trabajo que yo les comenté. En este
trabajo lo que vimos son algunas cosas interesantes. Por ejemplo, que yo les decía que la primera recomendación antes era usar Bactrim, ¿sí? Bien, Bactrim tenemos un 28% de resistencia. Si yo tengo más de un 15% de resistencia en cistitis a la E. coli, no puedo usarlo empíricamente, ¿sí? El riesgo de usar un antibiótico que va a fallar es muy alto, entonces no está recomendado. Por eso es que se bajó Bactrim como primera opción para tratamiento empírico. Si yo tengo una orina que dice que tiene una E. coli sensible a Bactrim, claramente lo puedo usar, ¿sí? Pero no lo puedo usar empírico por la resistencia. ¿Alguien tiene idea por qué se generó en estos últimos años tanta resistencia al Bactrim? ¿Para qué se empezó a usar el Bactrim en los últimos años? Para piel y partes blandas. Surge el SAMR comunitario, que es resistente a las cefalosporinas de primera, que era lo que usamos para todos. Alguien se cortaba, cefalo de primera. Alguien le mordía el perro, cefalo de primera. Alguien, no sé, le tenía una ronchita en la piel, cefalo de primera, ¿sí? Bueno, con el SAMR comunitario eso cambió, entonces alguien va porque se corta con el cuchillo de cocina a la guardia y ¿qué le dicen? Toma Bactrim. Alguien le mordió el gato, Bactrim. Cualquier cosa, Bactrim. ¿Qué pasa si yo uso mucho un antibiótico indiscriminadamente? La resistencia sube, es así de claro. Y eso lo notamos en este estudio rápidamente. ¿Qué pasó con la cefalexina, que es una cefalo de primera? Antes teníamos mucha resistencia a la Escherichia coli, ahora tenemos un 9%, porque dejamos de usarla para infecciones banales de piel y partes blandas, ¿sí? ¿Qué pasa con Amoxi? En un momento alguien me dijo de usar tratamiento empírico con Amoxi. Fíjense la resistencia que tenemos a AMPI, que es lo mismo que Amoxi. Tenemos un 50% de resistencia. Si yo lo uso empíricamente, 1 de cada 2 van a fallar, ¿sí? Así que empíricamente no lo puedo usar. Y a partir de esto es que la recomendación es usar nitrofurantoína o cefalexina. Fíjense la resistencia de nitrofurantoína, 0,6%. ¿Por qué no hay resistencia a nitrofurantoína? Nadie la usa. Nadie la usa. ¿Para qué se usa la nitrofurantoína que no sea cistitis? Para nada. Y es más, la mayoría de ustedes ni siquiera la nombraron. Quiere decir que la mayoría de los lugares que ustedes vienen de clínica no la usan. Ni siquiera la usamos para lo único que está recomendada, ¿sí? Por eso es que no hay resistencia. Si eventualmente en los próximos años empezáramos a usarla, va a ir subiendo esta resistencia, ¿sí? Así que por el momento el tratamiento empírico es nitrofurantoína y cefalexina. Fíjense Cipro. Yo les decía que la recomendación anterior decía usar Bactrim o usar Cipro. De hecho, ustedes me nombraron Cipro, pero en la recomendación no aparece. Sin embargo, la resistencia no es tan alta. ¿Por qué no está más recomendado usar Cipro en la cistitis? Se usa en algunos casos de infecciones complicadas altas, sí, es verdad. Podría decir, bueno, me la guardo para infecciones más graves y no genero resistencia, pero tiene que ver con otra cosa que dijeron por acá. Efectos adversos, ¿sí? Cipro es un antibiótico que se usa hace muchos años, está obviamente en fase de vigilancia, y con el correr de los años han ido apareciendo efectos adversos graves, ¿sí? Lo primero que apareció es el tema de la rotura tendinosa, después aparecieron efectos adversos neurológicos, convulsiones y otras cosas, y lo último que se ha reportado en los últimos años es rotura de aneurismas, ¿sí? Entonces la FDA hizo un warning hace unos años diciendo dejemos de usar quinolonas para patologías que se consideran banales, ¿sí? Banales es muy amplio. Aquí llama la FDA banales cuadros de vía aérea superior, ¿sí? Todo lo que sea rinosinusitis, todas esas cosas, a veces catarro de vía aérea superior que los médicos le indicamos antibióticos entre comillas, no sé yo. Bueno, eso no usar quinolonas. En ese caso uno usaría más levofloxa. Y en cistitis, ¿sí? Así que por eso es que dejamos de recomendar usar la Cipro en cistitis. ¿Por qué? Porque hay otros antibióticos igualmente efectivos que pueden reemplazarlo y costo-beneficio es mejor si es una patología banal, ¿sí? ¿Alguna duda de esto? ¿No? ¿Seguimos? Sí. No, no es muy cara, ¿eh? No, no es muy cara. No. Ahora yo después les voy a decir, hay antibióticos que sí son caros y nosotros no usamos, pero nitro no es muy cara. No sé, hay un preconcepto, la próxima voy a buscarlo, a ver cuánto está, pero hay un preconcepto que la nitrofurantoína es muy cara, pero imagínate que es un antibiótico que el laboratorio no le puede vender a nadie, porque no se usa para casi nada, no creo que esté muy caro. La verdad que nosotros tenemos acceso hospitalario a nitrofurantoína y en general no tenemos a fármacos caros, así que supongo que no debe ser muy caro, si no, no lo tendríamos en la farmacia, ¿sí? Pero bueno, para la próxima comisión les voy a averiguar. Seguimos. Bueno, hacemos un segundo caso, vamos a complicarlo un poquito. Bueno, ahora estamos en la guardia, no estamos más en consultorio. Y viene un señor de 65 años, obeso, dislipémico, hipertenso, con antecedente de un infarto hace un año, que quedó con insuficiencia cardíaca residual, ¿sí? Que viene porque tiene un cuadro de fiebre de 48 horas de evolución, ¿sí? Asociado al cuadro nos refiere que en las últimas horas tuvo algunos episodios de vómitos y por eso viene a la guardia, ¿sí? Bien, otro paciente, nada que ver. ¿Qué podemos pensar en nuestra cabeza y qué vamos a preguntarle a este paciente para orientarnos? ¿Qué preguntamos? Estamos con las mismas preguntas que le hicimos a la paciente anterior. Sí, pero en este paciente tal vez más focalizadas. A ver, tiene un cuadro diferente, tiene fiebre y vómito. ¿Vos qué pensás que tiene el paciente? Una enterocolitis, ¿sí? Lo primero que me dicen acá me dicen tiene una pielonefritis y yo le digo listo, cuelgo el estetoscopio y me voy. Si ustedes con un paciente que vomita y tiene fiebre, lo primero que piensan es una pielo, me dedico a otra cosa, ¿sí? Lo primero que pensamos cuando alguien vomita y tiene fiebre es que tiene una infección digestiva, ¿sí? Eso es lo primero que pensamos. Entonces, ¿qué preguntamos? Preguntamos si tenés relaciones sexuales y tenés disuria después de la relación sexual. No, preguntamos otras cosas. ¿Qué preguntamos? ¿Qué comió? Si tiene diarrea, ¿sí? No es lo mismo que venga solo con fiebre y vómito que venga con fiebre, vómito y diarrea. El cuadro es un poquito diferente. No, lo mismo. ¿Y cómo es el vómito?
Bien, ¿cómo fueron los vómitos? ¿Fueron muchos? ¿Fueron pocos? ¿Alimentarios? ¿No alimentarios? ¿Biliosos? En las últimas horas, yo decía que la fiebre tiene 48 horas de evolución, hoy agregó vómitos, se preocupó y vino a la guardia. Características de la sepsis. Bien, ¿qué medicación toma? Que si no, seguramente tiene una lista de fármacos. Características de la sepsis, si es líquida. Sí, pero no, este señor no tiene diarrea. Tiene dolor abdominal, le podemos preguntar. Sí, tiene dolor difuso abdominal, sí. Si alguien más con el que conviva está con la misma. Bien, bárbaro. Siempre pensamos en quizás algo gastrointestinal, preguntamos de los familiares, seguimos de lo mismo, si tengo los mismos síntomas. Bien, viaje. Yo no sé si ustedes ya empezaron con este tema acá en la cursada, pero un paciente que viene con fiebre, a la guardia, el consultorio, todo, y tengo que preguntar si viajó. No es lo mismo un paciente que viene con fiebre y está hace 6 meses viviendo en la ciudad de Buenos Aires, no sé, Puerto Madero, 10º piso, que alguien que estuvo recorriendo Latinoamérica con la mochila puesta. ¿Sí? Así que un paciente febril, la consulta sobre el viaje lo toca hacer, sobre todo porque el paciente no tiene por qué saber que para mí es importante. Entonces lo más probable es que no me lo cuente si yo no lo pregunto. ¿Sí? Sí. Bien, sí, la localización dijimos que era difuso, ¿sí? No lo localiza, en ningún lado tiene un dolor abdominal difuso. Molestias al orinar, puedo preguntar. ¿Qué más? Bien, características de la vivienda, ¿sí? Animales, podemos preguntar todo eso, conocer la vinchuca, ¿sí? Dónde nació, todas esas cosas podemos preguntarla. ¿Algo más? Fue una transgresión alimentaria, pues si es diabetes también puede frente a nuestro diagnóstico. Bien, yo les dije diabético, ¿no? No me olvidé, importante ese diagnóstico. Vacuna, puedo preguntar. ¿Qué más? ¿Nada más? Cirugías previas. Bien, dieta preguntamos ya un poquito, ya estuvimos preguntando transgresión alimentaria, dieta, sí, sobre todo por los vómitos y las fiebres, si comieron lo mismo que la familia, todo eso ya lo preguntamos. Antecedentes familiares, sí, los antecedentes personales ya les conté todos los que se me ocurrieron. ¿Está sondado tipo hiperplasia prostática también? No está sondado, no. Y tampoco estuvo sondado últimamente, porque con esto podría haber estado internado hace poco, eso es un dato importante, con datos antecedentes. La última vez que estuve internado fue por el infarto hace un año, o estuve internado recientemente, si estuvo sondado la internación. ¿Qué me dijeron, verdad? Si tuvo alguna infección pasada reciente. Tuvo una infección pasada, si tuvo antibióticos en el último tiempo, algo, sí, ese dato es siempre importante, si tomó antibióticos en el último tiempo. Bien, ¿nada más? Bien, lo revisamos al señor. ¿Qué le revisamos? El abdomen. El abdomen, tratamos de ubicar, a ver si focaliza en algún lugar, si tiene reacción peritoneal, si tiene defensa, ¿sí? ¿Qué más? Evaluaría si no tiene edema de miembros, porque tiene comorbilidades, obesidad. Bien, vemos la perfusión, si tiene edemas. Si está con fiebre en el momento, ¿sí? Tenemos que ver si tiene que compensar alguna de sus patologías, ¿sí? Si tiene que compensar la insuficiencia cardíaca, ¿sí? ¿Qué más? Esplenomegalia, adenomegalia, ¿qué más? Más fuerte, chicos. Puño percusión, bien. Dentro de el tema de hoy, no nos podemos olvidar del puño percusión y sobre todo porque estos síntomas pueden ser de una pielonefritis. Entonces, hacemos puño percusión. Quiero desmitificar un poco porque en general vamos a suponer que a este paciente le hacemos puño percusión. Uno se imagina, ¿sí? Yo también en su momento me imaginaba que uno hace puño percusión y siempre el paciente yo le golpeo, en el momento que le golpeo hace, me duele, ¿sí? Eso a veces pasa, es genial, ya prácticamente tengo el diagnóstico, ¿sí? Pero a veces no pasa eso. A veces yo le hago la puño percusión, sobre todo si el paciente tiene dolor abdominal, y yo percuto y le digo, ¿te duele? Ay, no sé, porque vos me golpeas acá y me duele más la panza. A ver, golpeame de vuelta. Uno le golpea de vuelta, ¿te duele? Ay, no sé, porque, o sea, vos me golpeas y me duele más la panza, ¿sí? Es muy común, está todo conectado, ¿sí? Entonces a veces uno le genera dudas si ese dolor que tiene es realmente en la espalda o es en el abdomen cuando uno le enseña puño percusión. Y en esos casos, nosotros no nos queda otra que poner en la historia clínica puño percusión dudosa, si nos genera dudas si realmente es positivo o no. Vamos a poner un poquito de suspenso al paciente, vamos a poner que este paciente tiene una puño percusión dudosa, ¿sí? Bien, ¿algo más? ¿Nada más revisamos? Puntos ureterales dolorosos. Ahora después vamos a retomar eso. Podemos hacer puntos ureterales dolorosos, pero lo vamos a retomar a ver si son tan importantes, ¿no? Ahora cuando veamos un poco de examen físico. Bien, tengo al paciente acá. ¿Qué hago? Tengo esto. ¿Qué patologías pienso que puede tener? ¿Sí? Yo siempre le digo a los chicos en el práctico, yo pienso lo más prevalente, que en este caso sería una infección gastrointestinal, y tengo que pensar siempre en lo más grave. No se me puede ir un paciente con un cuadro grave, no hay nada más horrible en las guardias que ver dolores abdominales. Porque siempre yo mando a la casa del paciente cortando clavos diciendo ojalá no sea nada grave que me comí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo grave que no se me puede pasar? Yo haría otra pregunta también. Si el dolor siempre fue en el mismo lugar, si, o sea, empezó en un lugar, cambió de otro lado, como es difuso, o sea, preguntaría eso también, si radia. Bien, más la característica del dolor para apuntar otros diagnósticos. Bien, bárbaro. Bien, entonces me puede pasar un abdomen agudo. ¿Y un abdomen agudo por qué patología? Apendicitis, colitis, pancreatitis, colecistitis. Una isquemia mesentérica, bien. Todas esas patologías no se me pueden. En un señor de esta edad, ¿es más probable que tenga un abdomen agudo por un APEX o por qué? No, porque Una colecistitis puede ser, creo que es muy
habitual en esta... ¿Qué edad tenía? 65. Una diverticulitis, sí, es más probable que tenga una diverticulitis o una apendicitis a esta edad, así que no se me puede pasar tampoco una diverticulitis. Todas estas patologías graves no se me pueden pasar. Yo te reviso bien la panza, veo si defiende, si tiene reacción peritoneal, ¿sí? Aunque crea que es un cuadro banal, no importa, ¿sí? Siempre reviso la panza. Hace poco tuvimos la jefa de enfermeros nuestra que vino un día y dijo, estuve toda la noche con mucho dolor de panza, mírenme la panza, qué sé yo, estoy con mucho dolor, que el otro le tocamos la panza, súper difuso, no localizaba en ningún lado. No nos gustó porque tenía un poquito de defensa, le empezamos a hacer de todo esa mañana, y la pancreatitis de la hostia, ¿sí? Uno siempre se queda con que no, que la pancreatitis, el dolor en cinturón, en mi cinturón, qué sé yo, la mujer tiene un dolor abdominal totalmente difuso y una pancreatitis, así que ojo con eso, con quedarse solamente con las características de dolor y descartar las patologías solo por eso, ¿sí? Bien, ¿qué otras patologías no se nos puede pasar en este paciente que son potencialmente graves? Puede ser una cetoacidosis. Puede ser una cetoacidosis. Tengan en cuenta que a veces la única manifestación de la cetoacidosis diabética es el dolor abdominal. El paciente puede tener fiebre porque tiene un foco en X lado, eso ponerlo en cetoacidosis y que el dolor abdominal sea por la cetoacidosis. Bien, ¿y qué otra cosa no se nos puede pasar en este paciente? En realidad un infarto. Diabético, un infarto de cara inferior. Nos sobraría la fiebre, pero en un paciente con tanto antecedente cardiovascular que le duele la panza, ojo con los infartos de cara inferior. Otra cosa que también vemos que genera dolor abdominal y muchas veces se lo comen son las neumonías de base o los derrames pleurales, que a veces no lo manifiestan como dolor en tórax, lo manifiestan como dolor en abdomen y tal vez tiene un empiema el paciente, por eso tiene fiebre y se lo comen. Así que el paciente hay que revisarlo un poquito más, ¿sí? Ocúltenlo, ¿sí? Hagan el electro si el paciente tiene mucho factor de riesgo y antes de discutir qué le pedimos a este paciente, qué le vamos a hacer acá en la guardia, mientras el enfermero le va haciendo el electro, ¿qué le pido que le haga? Un laboratorio. Antes. Antes. Algo que puedo hacer ahora, en la guardia. Para ya descartar una de las patologías que nombramos. Antes. Un hemogluco, ¿sí? Dijimos que podía ser una situación diabética, a mí me cambia muchísimo si me focalizo en eso o no, si el paciente tiene la diabetes compensada o no. Así que mientras voy pensando qué le pido, ya le vamos haciendo el hemogluco, ¿sí? Este paciente tiene un hemogluco de 200, ¿sí? Así que cetoacidosis no parece, nos abocamos a otras cosas. ¿Qué le pido al paciente? Estoy en la guardia y, a diferencia de lo que hablábamos recién con el compañero, el hecho de estar en la guardia nos da un beneficio, que es poder pedir lo que quiera, que en el consultorio no lo tengo. En el consultorio tengo que decir al paciente que se busque un laboratorio, qué sé yo, que lleve la muestra mañana. En la guardia puedo pedir y tener resultados dentro de un ratito. Eso es lo bueno de estar en la guardia, ¿sí? ¿Qué puedo pedir? Laboratorio, hemograma. Vamos a ver, dividamos. De laboratorio, ¿qué le pedimos? ¿Le pedimos algo de laboratorio? Función, Hemograma, ¿qué más? función renal, función hepática, ionograma. Bien. Troponina, si me deja dudas, si en el electro me deja algo de duda o tengo alguna sospecha, puedo pedir. Dentro de lo que es función renal, hepatograma, no me va a aportar para hacer el diagnóstico diferencial de lo que tiene el paciente, me va a aportar para saber, qué sé yo, no es lo mismo un paciente que tengo que poner antibióticos y una función renal normal que si la tiene alterada, porque tengo que calcular la dosis, ¿sí? Para el global del paciente, pero no para hacer el diagnóstico ahora, ¿sí? En cambio, el hemograma sí, ¿qué me sirve el hemograma para orientar la patología? Los leucocitos, ¿sí? No lo mismo si tiene leucocitosis que si no tiene leucocitosis, ¿sí? Orienta más la infección, ¿sí? ¿Qué más? Ecografía. Amilasa, bien. De laboratorio. De laboratorio ya nada más. Ecografía. Ecografía. Sí y no. Si yo pienso que es una gastroenteritis y tiene la panza súper bien, no le voy a pedir una ecografía porque la ecografía me va a sacar carpiendo, ¿sí? No le puedo pedir una ecografía a toda gastroenteritis que tiene la panza más o menos bien, que no tiene defensa, que no tiene reacción peritoneal, porque no es costo-beneficio, ¿sí? Y si pienso en una infección urinaria, en este momento no estaría indicada. Así que yo la ecografía la dejaría en stand-by hasta que tenga un poquito más resuelto el caso, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué me puede ayudar a resolver este caso? Dijimos que mi primera opción sigue siendo la gastroenteritis, pero que tengo todos los diagnósticos diferenciales. Póngale que ya descartamos el infarto, ya vimos que no tiene reacción peritoneal, que no parece un abdomen agudo, ¿sí? Ya le pedimos la amilasa y nos vino bien, la troponina nos vino bien. Debemos pedir un sedimento ahora. Le puedo pedir hemocultivo, que lo voy a tener una semana, dentro de una semana. Un sedimento. Le podría pedir un seguimiento, ¿sí? Yo les dije que estos síntomas pueden ser síntomas de una pielonefritis. El paciente puede venir con una pielonefritis y solo tener fiebre. El paciente puede venir con una pielonefritis y solo tener fiebre, dolor abdominal y dolor lumbar, pero tengo que tenerlo en cuenta, sobre todo si tiene dolor abdominal y si tiene vómitos. Así que estoy prácticamente obligada a pedir el sedimento, ¿sí? Y en este caso, el sedimento yo considero que me va a aportar y mucho. ¿Por qué en este caso yo les digo que me va a aportar y la otra paciente no me iba a aportar? Porque orientás que sea algo urinario. Bien, porque yo en este caso tengo duda. En el otro paciente yo no tenía duda. Ya prácticamente tenía el diagnóstico en la cabeza y el valor predictivo de mi anamnesis era mayor a la del estudio. En este caso tengo duda. No sé si es un cuadro gastrointestinal o es una infección urinaria. Entonces, en este caso sí me va a cambiar la conducta, ¿sí? ¿Saben la cantidad de infecciones urinarias altas que se van con dieta a la casa pensando que es una gastroenteritis y vuelven hecho percha? ¿Sí? Entonces, acá sí, voy a evitar mandar a un paciente con una pielonefritis, que es una patología potencialmente mortal, a la casa sin antibiótico, ¿sí? Bien, le pedimos el sedimento y acá les pregunto, ¿les pido solo sedimento? ¿Les pido sedimento hidrocultivo? ¿Qué le pido? Es un hombre, dijimos que es complicado, ya de por sí, hombre complicada.
¿Sí? Bien, tengo dos opciones. Una es, pido el sedimento. Si el sedimento me viene patológico, ahí pido el uro, lo voy a tener dentro de un rato el sedimento, o le digo al paciente que junte las dos cosas, entro las dos cosas y después veo. ¿Sí? Una cuestión operativa, en general en la guardia le pedimos que junte las dos cosas, porque usted que va al baño, se higieniza, junta en un frasquito, junta en el otro. Una cuestión de practicidad, en general le damos los dos frascos juntos. ¿Sí? Pero sepan eso, que puedo esperar el sedimento para definir si pido o no pido el uro, pero si el sedimento es patológico, sí o sí vamos a tener que pedir uro. ¿Sí? Si el sedimento queda negativo, si queda normal, 0 1 leucocitos por campo, prácticamente descartás, y yo prácticamente con medicina nunca todo ni nada es nada, te aleja mucho el diagnóstico de pielonefritis, te vas a pensar más en una gastroenteritis, te vas a indicar dietas, pautas alimentarias y lo vas a comprar a la casa con la alimentaria. En este caso, que tenés la duda de una patología a la otra. El sedimento normal te va a alejar muchísimo la piel y te va a ir hacia que pienses más en la gastroenteritis. ¿Sí? Bien, por eso también el tema del valor predictivo. Si yo te sacara a este paciente, que dijera que tengo una paciente que tiene fiebre, dolor lumbar, y yo le hago perfusión y le da positiva, en ese caso no le pido el sedimento. Porque ya está, no va a aportar nada el sedimento, directamente le pido el uro. Lo pido porque tengo duda, cuando no sé si ir para un lado o ir para el otro. ¿Sí? Bien. Entonces, este paciente le hago el sedimento pónganle que dice que tiene campo cubierto de leucocitos. ¿Sí? Ya salió el urocultivo, ¿qué hago? Tengo que definir lo interno o no lo interno. ¿Lo interno? Por todas las comodidades que quiero. Por acá lo internan. ¿Todo el mundo lo interna? No. ¿Los signos vitales? Sí. Signos vitales estaban bien. No estaba séptico el paciente, vital desestable. No, para mí No sé, yo les pregunto a ustedes. ¿Ustedes qué opinan de este paciente? ¿Lo internarían o no lo internarían? ¿Por qué no está descompensado? Por ahí lo internan. Sí, pero en cualquier El momento. mayor de edad de ese hombre, si fuese algo renal, que se vea como una infección urinaria complicada. Ya por ser hombre es complicado. Ya por ser hombre. ¿Vos sos hombre? ¿Te internarías siempre que tenés una infección urinaria? No. ¿Sí? ¿Siempre? Para mí no. No, Sí, para mí con no. infección urinaria. Sí, está ahora acá, así como lo ven. ¿Sí? ¿Lo internarían? No. Entonces, no toda infección urinaria complicada se interna. ¿Sí? Hay ciertas indicaciones para internar al paciente. Así que solo por ser hombre no tiene criterio. Distinta a la embarazada, por ejemplo, es otra situación. Pero no toda pielonefritis interna, no toda pielonefritis complicada se interna. Tenemos que ver en qué casos sí y en qué casos no. ¿Sí? En este caso se los puse porque es controvertido. ¿Sí? Acá los chicos me decían con tanta comorbilidad lo interno, tal vez otro me puede decir que está súper estable, porque tiene la diabetes estable, la insuficiencia cardíaca está estabilizada, no tiene nada descompensado. ¿Para qué lo vamos a internar? Hay que ver los bordos, hay que ver fundamentalmente si toleraría el antibiótico bioral o lo vomita. Ese es un tema también. Bien, yo creo que en este contexto lo fundamental es el contexto del paciente. No es lo mismo este paciente en el Hospital Muniz, donde el paciente viene del tercer cordón del conurbano, que no tiene el aparatito para tomarse el hemogluco, que en realidad tiene el aparatito porque se lo regaló el laboratorio, pero no le dan las tiras reactivas, entonces no se puede testear, que vive solo en una casilla que cuando caen 3 gotas no puede salir de la casa para venir al control. Y otra cosa es el paciente, no sé, OS de 532, que vive en la esquina de Lotamendi, que tiene el número de teléfono de todos los médicos de Lotamendi, que tiene una esposa que le hace el hemogluco cada 15 minutos y le está más o menos ocultando los crepitantes, ¿sí? Que sabemos que ante cualquier cosa lo va a llevar a la guardia de Lotamendi. En ese caso son dos contextos diferentes. Tal vez al paciente está súper controlado, yo lo puedo mandar a la casa con el antibiótico siempre y cuando tolere el antibiótico bioral, y al otro paciente, al de Núñez, lo interne para controlarlo yo, ¿sí? Entonces piensen en eso también cuando deciden internar o no a un paciente, ¿sí? ¿Qué? Ahí no se interna entonces. No. Ahí no ni. No, pero eso es el contexto. Según el contexto social, un paciente que no va a poder controlarse, que si se descompensa en su casa no se va a dar cuenta, o se va a dar cuenta pero no va a tener el acceso de llegar rápido al hospital, ese paciente lo tengo que internar. ¿Sí? Si ese paciente está descompensado en insuficiencia cardíaca y llovió en el barrio y no puede salir del barrio para venir al hospital porque está todo inundado, ese paciente lo voy a tener que internar. En cambio, el paciente súper controlado, que cualquier cosita que pase va a estar en la guardia golpeándole la puerta al médico o llamándolo por teléfono, a ese paciente lo puedo manejar ambulatorio. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Bien. Entonces, póngale que este paciente es un paciente municipio. ¿Sí? Es un paciente de los nuestros que lo voy a internar. Lo interno. ¿Sí? ¿Le pongo tratamiento empírico o no? Sí. ¿Endovenoso o vía oral? Depende. No, mirando donde no. Sí. No, no está compensado. Si tolera la vía oral, Sí, yo le haría tratamiento empírico y después vía oral. Estuvo cuidando en la casa. Bien. Que un par de días No, de no, zona y cuando se lo le acabe. suelta, no. Bien, a eso voy a preguntarles qué antibiótico le pongo. ¿Qué le indico? Sí, pero Ceftraxona, me dicen por acá. ¿Alguna otra opción? yo le indicaría sí. Nitrofurantoína. Ahora vemos el tema de nitro, que me lo salté antes, no se los dije, ahora se los voy a decir. ¿Qué más? Inolona, me dicen por acá. ¿Alguien tiene otra opción? Sí. Ampisulactam, cefasolina. Ah, no sé, pregunto, después yo le contesto.
Acá también los chicos me dijeron cipro, ¿sí? De hecho, creo que la mayoría de las guardias con pacientes que internan por una piel le deben poner cipro, supongo yo, que debe ser la indicación. Ahora vamos a discutir si es lo más indicado o no, pero calculo que debe ser el caballito de batalla de las guardias en este momento, ¿sí? Bien, bueno, sigamos. Vamos a aclarar un poquito las dudas. Hablando de síntomas, ¿sí? Síntomas de pielonefritis. Es casi mandatorio que un paciente que tiene pielonefritis va a venir con fiebre, salvo que sea un paciente inmunodeprimido o sea un paciente muy añoso que puede tener infecciones graves aún sin fiebre, ¿sí? Entonces suele traer fiebre. Si viene con fiebre y dolor lumbar, agradecemos a todos los santos porque prácticamente tenemos el diagnóstico, salvo que sea infección de columna, que también puede venir con dolor lumbar, pero ahí ya nos ayuda a pensar en pielonefritis, pero puede no venir con dolor lumbar como el paciente recién. Puede venir con fiebre y dolor abdominal, es muy común, ¿sí? Súper común que vengan con fiebre, dolor abdominal y vómitos. Los vómitos son, no me pregunten por qué, porque ya me han preguntado y no lo he encontrado en ningún lado, porque es tan común que los pacientes con infecciones urinarias tengan vómitos, pero es así, vienen muchas veces con vómitos y nos complica los diagnósticos diferenciales porque siempre vamos a pensar en infección gastrointestinal, ¿sí? Bien. Disuria, por ahí le preguntamos al paciente si tenía disuria. Es raro, muy raro que las infecciones urinarias altas tengan disuria. A veces estamos esperando la disuria para pensar en infección urinaria. Sáquenselo de la cabeza. Si van a esperar la disuria en la pielonefritis, se van a comer un montón de pielonefritis, ¿sí? Y descompensación de la patología de base. A veces viene el paciente con fiebre, descompensó su patología de base, tengo que buscar el foco. Y dentro de esos focos puede ser el urinario. Al examen físico, dijimos, hacemos puño-percusión, ya hablamos de la puño-percusión, evaluamos todo el abdomen, vemos si focaliza, si no focaliza, y por ahí me habían dicho los puntos ureterales, ¿sí? Yo les hago un paréntesis y les cuento un caso que tuvimos hace un tiempo por el tema de los puntos ureterales. Era un paciente, de paso me van diciendo si se hicieron bien las cosas. Era un paciente que viene del tercer cordón del conurbano, lo tenía en una salita muy chiquitita del tercer cordón, donde prácticamente no tenía nada el médico que lo veía, y el paciente consulta porque tiene fiebre y dolor abdominal. Lo evalúa el médico, de ahí de la salita, y encuentra que tiene los puntos ureterales positivos. Y le indica ciprofloxacin. ¿Sí? No tenía nada para hacerle en la salita, no sé por qué no podía o no quiso mandarlo al hospital de referencia para hacerle estudios, y lo medica con cipro. ¿Está bien? ¿En base a lo que vimos? ¿Por qué no? ¿En qué caso yo dije que podemos tratar una cistitis sin pedirle nada? Que no sea complicada, que no tenga ningún factor de riesgo. Mujer, joven, no embarazada, hombre era, ya partimos de la base que es hombre, así que es complicada. Así que hombre, o sea, complicada, siempre tengo que pedir el urocultivo. Empezamos mal porque no le pedimos el urocultivo, ¿sí? Aparte tenía puntos ureterales, ¿sí? ¿Eso es más de cistitis o más de pielo? Es más de pielo. Entonces, yo la pielo no puedo hacer esto de tratar por teléfono. Sí o sí tengo que pedir uro, ¿sí? Póngale que todos hacemos lo que podemos dentro de la medicina. Póngale que el médico no tenía forma de pedir el uro. Póngale que estoy trabajando en el impenetrable y no puedo pedir uro. No tengo forma. Voy a medicarlo empíricamente porque es el mal menor. ¿Está recomendado usar cipro? En pielo sí, pero si lo medico sin nada, pienso que es cistitis. Si es cistitis, si pienso cistitis, no. Si es pielo, vamos a ver, ¿sí? Bien. El paciente se va, toma la cipro. Lo toma 7 días la cipro. No se le va la fiebre. Vuelve el médico y le dice, no se me fue la fiebre. El médico lo revisa nuevamente, le toca los puntos ureterales, vuelven a ser positivos y le cambia el antibiótico, por otro que no me acuerdo cuál era. ¿Ustedes harían eso? No. ¿Qué harían si un paciente vuelve que falló el antibiótico? ¿Le cambian empíricamente? No. Ahí sí, si yo no pude hacer el uro de entrada, sí o sí tengo que buscar la forma de hacer el uro, porque quiere decir que algo está pasando que, o sea, ni siquiera respondió al antibiótico que le puse, ¿sí? Bueno, le cambia el antibiótico, el paciente se va, 7 días del nuevo antibiótico, no se le va la fiebre, vuelve, lo revisa de vuelta el médico, puntos ureterales positivos, hace una notita y nos lo manda con la notita que decía puntos ureterales positivos, lo digo al muñeco, no sé qué hace, ¿sí? ¿Qué tenía el paciente? El paciente tenía una tuberculosis abdominal, ¿sí? Lo que el médico tocaba eran los ganglios, que tenía la panza llena de ganglios, una TBC diseminada, y lo que eran los puntos ureterales no eran puntos ureterales, eran los ganglios dolorosos, ¿sí? En síntesis, es un signo clínico muy inespecífico. Porque en la panza hay un montón de cosas que tocamos, pueden doler y pueden parecer los puntos ureterales. Así que tómenlo con pinza los puntos ureterales, ¿sí? Bien. Seguimos. Estos son los diagnósticos diferenciales que charlamos. Y acá está, bueno, nosotros dijimos que en todo paciente que sospecho pielonefritis, sea mujer, sea hombre, sea joven, sea embarazada, todos sí o sí tengo que pedir urocultivo, siempre. Si pido el seguimiento o no, tiene que ver con que si me va a aportar algo o no. ¿Sí? ¿Puedo pedirlo o no puedo pedirlo? Lo que no puedo dejar de pedir es el urocultivo, ¿sí? Y acá está cuándo internar, que me preguntaban bien cuándo interno una piel o cuándo interno una piel. Una pielonefritis la debo internar cuando el paciente está séptico, sí o sí, porque todo paciente séptico debe internarse. Cuando no tolera la vía oral, ¿sí? A veces tenemos una estrategia con las pieles o la guardia, que es, si vino con vómitos, le pasamos Relibran endovenoso, le pasamos la primera dosis del antibiótico endovenoso, le damos Relibran sublingual e intentamos ver si lo tolera en la casa. Si no lo tolera, vuelve y ahí lo internamos. Pero siempre tratamos, si el paciente está súper bien, por ejemplo, es el doctor que está súper bien y solamente tiene vómitos, tratamos de ver si lo podemos manejar ambulatorio de esa forma, ¿sí? Si descompensó obviamente la patología de base, si este paciente hubiera venido con
el descompensar la insuficiencia cardíaca, le iba a tener que internar más para compensar la insuficiencia cardíaca que por la pielonefritis. O, por ejemplo, si el paciente tiene una inadecuada respuesta al tratamiento y tiene después un patógeno que es resistente a los antibióticos vía oral, muchas veces lo internamos para hacer tratamiento antibiótico endovenoso, ¿sí? Bien, y en cuanto que me decían si lo interno y le pongo el tratamiento endovenoso vía oral, en general cuando los internamos se lo ponemos endovenoso por lo menos las primeras 24 o 48 horas. Muchos de los antibióticos tienen mejor biodisponibilidad endovenosa que vía oral, ¿sí? Y acá están los antibióticos que recomendamos para pielo, ¿sí? Como verán, nitrofurantoína no aparece, y acá agradezco a los chicos que me lo recordaron porque no lo dije antes. Nitrofurantoína puedo usarlo solamente en la cistitis porque no penetra bien en el parénquima renal. Entonces, si la infección está en riñones, no me sirve. Y además, tampoco tiene una buena biodisponibilidad en sangre. Si el paciente tiene hemocultivos positivos, tampoco me es efectiva. Así que nitro solamente en cistitis. En pielo, ni hablar. ¿Sí? ¿Qué usaría? Y acá diferenciamos antibióticos ambulatorios de internado. En el internado, la recomendación fundamentalmente es usar ceftriaxona. ¿Sí? En cambio, si es ambulatorio, yo voy a elegir un antibiótico que se dé vía oral. La ceftriaxona no se da vía oral. Tengo que pincharle la cola 10 días al paciente. Con lo cual, si puedo evitarlo mejor, teniendo opciones vía oral. ¿Qué opciones tengo vía oral? Ciprofloxacina y cefixime. Y acá sí, la diferencia es económica. Cefixime es mucho más caro que cipro. ¿Sí? Hablábamos antes de los efectos adversos de cipro, como tal vez le da miedo, qué sé yo, por los efectos adversos, costo-beneficio. Bueno, al ser una patología potencialmente grave, costo-beneficio se puede usar. ¿Sí? Sería mejor usar cefixime, pero a veces el paciente no lo puede comprar. En el ámbito hospitalario tenemos cipro para darle, no tenemos cefixime. Entonces a veces es preferible darle el antibiótico que tal vez no es el mejor antibiótico, pero es útil, mientras el paciente lo tome. ¿Sí? ¿Y por qué yo les digo que cipro lo uso ambulatorio, pero no lo uso internado? ¿Sí? Cuando tiene una forma farmacéutica endovenosa, yo podría usarlo internado. Y esto tiene que ver con la resistencia de cipro. Cipro tiene una resistencia, o sea, la Escherichia coli tiene una resistencia a cipro cercana al 10%, ¿sí? 9.6. Cuando yo tengo infecciones graves, potencialmente graves, un paciente séptico, por ejemplo, trato de usar como tratamiento empírico un antibiótico que no tenga el patógeno una resistencia mayor al 10%. Porque si le pifio, es grave. ¿Sí? Entonces tratamos que la resistencia sea menor al 10%. Y como está medio border al 10%, está recomendado en pacientes ambulatorios que no están tan graves, por eso lo mando a la casa, y no tal vez en el paciente que está séptico y se interna, donde si yo le pifio al antibiótico, el paciente se me muere. Igual si está séptico y si tuviese séptico este paciente sería otro antibiótico, no estos. Si tuviera séptico estaría internado. Si está internado le pongo ceftriaxona. Carbapenémico no se pone si está séptico. No necesariamente, si viene de la comunidad no. Si el paciente viene de la comunidad, yo le voy a poner carbapenem, tal vez cuando sospecho que tiene una pseudomonas. ¿Qué me aporta? Me aporta una pseudomonas. Y si yo el paciente viene de la comunidad, no tiene contacto con el sistema de salud, lo va a creer que no tengo una pseudomonas. Así que sepsis de la comunidad con ceftriaxona anda bien. Sí. Me guardo después el carbapenem, por si el paciente va a terapia, que eso ya es una complicación intrahospitalaria, tengo todavía los carbapenem para sacar de la manga. ¿Sí? Bien. Sí. Sí, si le tomas soporte social o porque no está grave el paciente, podría usar. Sí, tranquilamente. Es más, si no tenemos casos sociales, también podemos llorar. Tiene que haber con la vía, no. Sí, lo trato como un ambulatorio, pero como le interno por cuestiones sociales, claro, si toma por cuestiones sociales, también como un ambulatorio. Sí. Bien. En cuanto a las complicaciones, presten atención en el examen, que no es lo mismo que les pregunten a qué considera una ITU complicada, así le preguntas cuáles son las complicaciones de ITU. Son dos cosas diferentes. Las complicaciones son estas, ¿sí? Los abscesos, ¿sí? Absceso renal, absceso perirenal, ¿sí? O que tengo un lito grande que me genera una hidronefrosis, ¿sí? Sea cual sea de las tres alternativas, la resolución es quirúrgica. ¿Sí? Tengo que llamar al urólogo y decir que me drene esta colección que no está drenada, porque hasta que yo no drene esto, el paciente no va a dejar de hacer fiebre. Voy a tener internado, el paciente le va a recibir el antibiótico adecuado, los cultivos van a decirme que tiene una Escherichia coli sensible al antibiótico, pero el paciente va a seguir con fiebre. Siempre que el paciente con el antibiótico adecuado, que usted tiene el urocultivo, tiene una Escherichia coli que es sensible, por ejemplo, a ceftriaxona, el paciente sigue con fiebre, busquen estas complicaciones, busquen las colecciones no drenadas. Absceso renal, absceso perirenal, o que yo tengo una litiasis con uronefrosis, ¿sí? Estos litos grandes, coraliformes, que no dejan que drene la orina y que me genere esa uronefrosis que ven ahí en la fotito. ¿Sí? Bien. Dos palabras de la embarazada, les hablo algunas cosas de las complicadas porque a veces los toman. Dentro de la embarazada tengan en cuenta que existe la bacteriuria asintomática, sí lo van a ver cuando hagan gineco, que son pacientes obviamente, como lo dice el nombre, que tienen bacterias en orina, que están asintomáticas, se busca la bacteriuria asintomática en la embarazada de rutina, ¿sí? Y si da positiva se trata porque se evitan las complicaciones perinatales, rotura prematura de membrana, los partos prematuros, todo eso se vio que en la embarazada vale la pena buscar la bacteriuria asintomática, que en otras poblaciones que van a ver ustedes, que todavía los médicos lo siguen buscando, no se justifica. En cambio, la embarazada sí. La embarazada por una cuestión anatómica tiene más riesgo de tener infecciones urinarias, ¿sí? Incluso cuando hacen pielonefritis se complican más. Van más a terapia, hacen síndrome de distrés respiratorio del adulto, por eso los obstetras las internan siempre, ¿sí? Porque se complican más, esa es la realidad.
Tengan en cuenta los antibióticos que pueden usar en la embarazada. Tengan en cuenta que si la embarazada es una cistitis o una bacteriuria sintomática, puede usar nitrofurantoína. No solamente se pueden usar betalactámicos en la embarazada, lo que no puede usar son quinolonas. Tengan en cuenta que el Bactrim lo puede usar solamente en segundo trimestre. En el primer trimestre no lo puede usar. ¿Y por qué no lo puede usar? Por el tema del ácido fólico. ¿Qué se hace en la embarazada en el primer trimestre? ¿Se le da ácido fólico para qué? Neuromadurativo. Para evitarlo, para la patología del tubo neural. Si le doy ácido fólico no le voy a dar un antifolato, ¿sí? Y en el tercer trimestre porque puede dar ictericia de neonato y termiteros, ¿sí? Acá les dejo los tiempos, esto lo tienen por si quieren saber cuánto tiempo se trata de la embarazada. Tengan en cuenta que la embarazada, que es una infección urinaria, después la voy a seguir con urocultivos mensuales hasta el momento del parto. Yo hasta ahora no les nombré el urocultivo control, ¿sí? Es muy común que uno vea que los médicos piden urocontrol. Hacen el tratamiento de la infección urinaria y después le piden un urocontrol. No está indicado eso, solamente está indicado en la embarazada, ¿sí? Y aparece acá el Streptococcus galactiae. Tienen en cuenta qué rol cumple la embarazada. ¿Qué se hace en las embarazadas para buscar Streptococcus galactiae? Se hace un hisopado. Bien, se hace un hisopado perineal al final del embarazo. Si da positivo, a la mujer se le hace profilaxis en el momento del parto. ¿Para evitar qué? Bien, la sepsis neonatal o la meningitis neonatal por Streptococcus galactiae. Si esta mujer embarazada en algún momento del embarazo tiene un urocultivo positivo para Streptococcus galactiae, se la considera altamente colonizada. Obviamente se trata de infección urinaria en ese momento y se le avisa a la obstetra que no la hisope, directamente le hace profilaxis en el momento del parto, ¿sí? Y acá quiero que presten atención. Estas diapos no están en las diapos que tienen en la que les da Enzo, en la clase, porque esto se lo agregué porque escuché que hay una docente que está tomando esto. Entonces, como escuché que está tomando esto, lo agregué. Y presten atención para armarse una respuesta por si se lo preguntan. Hay una docente que pregunta infecciones urinarias de los niños, ¿sí? Para mí excedía la cursada, porque esto lo van a ver en pediatría, pero dado que lo preguntan, vamos a darle algunos tips para que puedan contestar algo, ¿sí? ¿Qué es importante de los niños? En cuanto a la cistitis en los niños, primero que la orina es más dificultosa tomar en los niños, sobre todo si son chiquitos, porque hay que tomarla al acecho, ¿sí? Otras formas de toma en el bebé no sirven, ¿sí? Eso de tomar del pañal, esas cosas no. La mamá o el papá tienen que estar con el frasquito y esperar que el chiquito haga pis, ¿sí? Horas a veces uno está con el frasquito, pero es así. En cuanto a los síntomas de cistitis, en general son similares a los del adulto y lo que se agrega en los chicos en general es la eneuresis. Si un chico que ya contiene esfínteres empieza a hacerse pis de vuelta, bueno, el pediatra en general sospecha que pueda tener una cistitis. ¿Qué pasa con la piel? Los síntomas en general, los chicos grandes también son similares a los de los adultos, pero en los bebés, en los menores de 1 año, a veces los síntomas son muy complejos, muy difíciles de encontrar. ¿Por qué? Porque el bebé puede tener una piel y lo único que puede tener es tal vez mal progreso del peso. Muchas veces cuando le hacen la curva, los pediatras ven que el pibe no sube de peso y enseguida le van a pedir el urocultivo. Y eso es porque uno de los síntomas puede ser que no crezca bien, ¿sí? Otro es que el chico venga a la guardia porque está irritable, ¿sí? Con o sin fiebre, o porque rechaza el alimento, con o sin fiebre. Entonces muchas veces lo tienen en observación el pediatra toda la noche. Si el chico sigue irritable o sigue con letargia, le evalúa la infección urinaria, ¿sí? ¿Y esto por qué? ¿Por qué tanta obsesión de los pediatras con el tema de la infección urinaria? ¿Por qué la buscan tanto los chicos? Primero, porque es muy frecuente. Segundo, porque el único síntoma puede ser la fiebre. Los chiquitos hacen fiebre todo el tiempo, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque que no se le pase al pediatra la infección urinaria. Esto tiene que ver con que si los chicos hacen infecciones urinarias, existe el riesgo de que le queden cicatrices renales. Y esas cicatrices pueden terminar en la insuficiencia renal. Ante el primer episodio no hay tanto riesgo, pero si el chico vuelve a tener infecciones urinarias, cada vez que tiene una infección urinaria, el riesgo de las cicatrices renales es mayor. Entonces eso es lo que los pediatras no se permiten. Y los pediatras saben que los chicos que hacen infecciones urinarias en general tienen alguna patología que lo predispone. Entonces no solamente tratan de pescar la infección urinaria que no se les pase, sino de buscar la patología preexistente, lo que lo favorece, corregirla o hacer profilaxis antibiótica o lo que corresponda que van a ver en pediatría para evitar una segunda infección urinaria que tiene más riesgo de dejar cicatrices renales. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Bien. Sí. No, en general tiene que ver con factores predisponentes que son estos, ¿sí? Es esto. En general el chico que hace infecciones urinarias tiene alguna anomalía de la vía urinaria o tiene reflujo. Es muy común en los bebés que tengan reflujo, ¿sí? Entonces, después el pediatra evalúa qué tipo de reflujo. Reflujo grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Según el grado de reflujo, mayor riesgo de hacer infecciones urinarias, por eso que a algunos hasta se le hace profilaxis antibiótica, ¿sí? Tiene que ver con esto, con buscar las malformaciones, buscar anomalías del tracto urinario, daño renal congénito, daño renal adquirido en infecciones urinarias previas no diagnosticadas porque pasaron como cuadros febriles, ¿sí? Esto es lo que puede predisponer a hacer infecciones urinarias recurrentes. Y por eso es que cuando el chico hace la infección urinaria, el pediatra se plantea, ¿debo estudiarlo y buscarle esto de entrada? ¿Qué debería pedir un pediatra para estudiar esto? ¿Debería pedir una ecografía? ¿Debería pedir una cistometografía? ¿O un centellograma? Antes a los chicos se les hacía todo de entrada, todo, ¿sí? Ahora cambió un poquito y se dice, bueno, hagamos las cosas escalonadas. ¿Y cuál es la recomendación de la SAP, la Sociedad Argentina de Pediatría, actualmente? Es, ante la primera infección urinaria febril, lo que le hacen es una ecografía y buscan todo este tipo de malformaciones. Si la primera ecografía dio normal,
Ahí esperan a ver si hace una segunda. Si da patológica, ahí le piden una cistouritrografía y lo mandan al nefrólogo para ver si le quiere pedir algún estudio más. ¿Sí? Pero fíjense, ante el primer episodio ya le piden la ecografía para buscar estas malformaciones. Y se plantean si hay que pedir estudios más complejos. Creo que con esto es suficiente para que se armen algo para contestar la pregunta. ¿Sí? Más que esto no le puedo decir. Bien, hombres. Esta docente también le gusta mucho tomar hombres. Así que ármense también, piensen un poquito qué contestarían si les piden el hombre. ¿Qué pasa con los hombres? Dijimos que son complicadas, ¿sí? Siempre son complicadas y tiene que ver también muchas veces con algo que las predispone. Piensen que las mujeres decimos que tenemos mayor facilidad de hacer infecciones urinarias por una cuestión anatómica. El reservorio del introito vaginal, el ascenso de las bacterias del hombre tiene más diferida la cuestión anatómica. Entonces no debería hacer infecciones urinarias. En general, cuando hacen infección urinaria es porque algo lo predispone. En general se dan más en mayores de 50 años y esto tiene que ver con el crecimiento de la próstata, la hiperplasia benigna de próstata o la instrumentación de la vía urinaria para hacer biopsias transuretrales, ¿sí? Pero en pacientes jóvenes también pueden haber infecciones urinarias y esto suele tener que ver con litiasis renal o con malformaciones de la vía urinaria congénitas que no fueron diagnosticadas en la niñez, ¿sí? Bien. Acá les dejo la duración de los antibióticos. Sepan que al ser complicada nunca puedo hacer tratamiento por 3 días, ¿sí? Siempre los tratamientos son más largos. Y tengan en cuenta que, como les decía, que en los chiquitos cuando hacen una infección urinaria enseguida se le hace la ecografía. En los hombres, antes la recomendación era estudiarlos y hacerles de todo, ¿sí? Hasta que no terminamos con el urograma excretor, pobre hombre, no lo dejábamos en paz. Con el tiempo se empezó a decir, bueno, a ver, seamos coherentes con lo que pedimos. Si yo tengo un señor de 60 años, que lo primero que le hago es la ecografía vesicoprostática y me encuentro que tiene una próstata, que es un melón, ¿no? Bueno, ya está, ya tengo la causa, dejemos de estudiarle tanto, resolvamos eso y veamos. Ahora somos más laxos todavía. La última recomendación de la Sociedad Argentina de Infectología dice que habría que estudiarlos si tenemos fracaso terapéutico, si tenemos recurrencia o si tenemos hematuria macroscópica. ¿Sí? ¿Qué suelo hacer yo? Yo lo que suelo hacer es, en estos casos sí o sí estudiarlos, entonces un paciente joven, pero si tengo un hombre grande que es una infección urinaria, ¿qué pasa con los hombres grandes ¿qué tienen que hacerse de control después de los 50 y pico, 60? El estudio de próstata, tienen que ir al urólogo a hacerse el examen de próstata. ¿Lo hacen o no lo hacen? No lo hacen. Entonces yo aprovecho, tuve de hecho la semana pasada un señor que tenía una infección urinaria y aprovecho ese evento para decirle, bueno, usted tiene una infección urinaria, no, sí hizo el control de próstata, bueno, esto puede ser por una próstata, se va al urólogo y se hace el control de próstata. Aprovecho la infección urinaria para que sea el control de salud que corresponde por la edad, aunque no tenga hematuria, aunque no tenga recurrencia, aunque no tenga fracaso terapéutico, porque por edad ya tiene que hacérselo. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Vamos un poquito más. Tengan en cuenta que un hombre que fracasa al tratamiento puede ser porque tiene un factor predisponente como una próstata grande, que genera un residuo postmiccional y eso está generando la predisposición a hacer infecciones urinarias, pero puede ser que yo le haya pifiado al diagnóstico y que yo haya pensado que este hombre tenía una infección urinaria y en realidad tiene una prostatitis crónica. Los síntomas son muy parecidos y en realidad la prostatitis crónica se trata con los mismos antibióticos pero por más tiempo. Entonces quizás el paciente recae con los síntomas porque no fue suficiente el tratamiento porque en realidad tenía otro diagnóstico diferencial. ¿Sí? 2 palabras y para cerrar, ¿sí? Hablamos de bacteriuria asintomática, de la importancia de buscarla en la mujer embarazada. Yo les dije que van a haber médicos que la siguen buscando en pacientes con corticoides, en pacientes con VIH, en pacientes diabéticos todavía le siguen buscando la bacteriuria asintomática. Hace rato que la Sociedad Argentina de Infectología no lo recomienda más en esos grupos etarios. ¿En quiénes lo sigue recomendando? Lo sigue recomendando en pacientes que van a ser sometidos a maniobras urológicas con sangrado, por ejemplo, biopsias transuretrales. En esos casos es muy común que si está colonizada el paciente, hagan después bacteriuria con infecciones graves, se ponen séptico, van a terapia intensiva. Entonces en esos casos está indicado, le hago el uro antes del procedimiento, aunque esté asintomático, lo trato y después hace el procedimiento. Donde hasta hace muy poquito tiempo se hacía el uro previo al procedimiento, eran pacientes que iban a ser sometidos a la colocación de una prótesis. Por ejemplo, la abuelita que se le iba a cambiar la cadera, se le iba a poner una cadera. ¿Por qué? Porque si la viejita se le infecta la cadera, es un desastre. Va a estar postrado un montón de tiempo, quizás nunca más retome su vida. Entonces siempre el traumatólogo tiene miedo de eso y le busca el foco infeccioso en todos lados y dentro de eso le pedía la orina para ver si tenía bacteriuria asintomática. Bueno, se hicieron estudios a lo largo de este tiempo y se vio que tratar la bacteriuria asintomática antes de cambiar la cadera o poner un estén o lo que fuera de prótesis no genera nada, es lo mismo, era lo mismo en lo que se trataba que en lo que no se trataba. Entonces la Sociedad Argentina de Infectología dejó de recomendarlo, no está más recomendado hacerlo. Sin embargo, como es algo nuevo, van a ver que todavía se sigue haciendo porque los cambios llevan su tiempo, pero tengan en cuenta esto, que la nueva recomendación dicen que ya no es necesario hacerlo. ¿Sí? Bien. Acá les dejo un pequeño resumencito de lo que creo que es más importante recordar. La bibliografía, les dejo mi mail por si tienen alguna pregunta. ¿Sí? ¿Alguna duda? Yo tengo una duda. No me quedó claro cuándo era que se internaba embarazada. Siempre que tenía... Mira, los obstetras, en las cistitis no, pero la piel o las internación. ¿Y en bacteriuria asintomática? No. Bacteriuria asintomática no se interna y las cistitis, en general, las que se complican son las pieles. Las que lo hacen más en el grupo positivo, hacen el respiratorio, pero en general la complicación es por la piel. Bueno, listo. Gracias.